De su pueblo, Aleluya. y yo Sí, Señor. no era nada cuando Él Santo es tu nombre. me llamó, Oh, sí, Señor. mas ahora Hasta ahora, yo soy yo soy príncipe de su pueblo. No hay Dios, Diga mi iglesia, no hay Dios, no hay Dios no hay Dios, no mi Dios, maravilloso. maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Maravilloso. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, Maravilloso. maravilloso, Maravilloso eres tú, Señor. maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Él es maravilloso. Maravilloso es tu Dios, es mi Dios, nuestro Dios. Y no hay nadie como nuestro Dios. Bendito es su nombre. Aleluya, te adoramos y te damos gracias, Señor, porque sentimos tu presencia en esta noche. Reciba usted la adoración. Reciba usted, mi Dios amado, nuestra adoración. Digno de toda adoración. Gracias, porque no hay nadie como tú. Gracias, Dios mío, por traernos a tu casa. Señor, abrimos nuestros corazones para recibir una palabra tuya, Señor. Enséñanos, háblanos, Señor, inclusive redargúyenos, Dios mío. Haz algo en esta noche, Señor. En tus manos están nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Con esa misma actitud reverencial, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 7 en adelante. Cuando todos tengan, me dicen por favor un amén. Y leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia y comunión del Espíritu Santo. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bendita es su palabra, y en su presencia estamos. Tome asiento, por favor. En estos últimos días hemos estado hablando
del arrebatamiento de la iglesia. Hablamos algo de la segunda venida. Hablamos del tribunal de Cristo. En la mañana de hoy también estuvimos tratando temas mencionados en el libro de Apocalipsis, tales como las coronas del cristiano. Y en esta noche vamos a hablar acerca de las bodas del Cordero. Quiero que tenga usted presente lo siguiente, que una cosa es las bodas del Cordero y otra cosa es el llamado a la cena de las bodas del Cordero. Muchos piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las bodas del Cordero. En la tradición judía, para que usted tenga conocimiento, hay 3 fases en las bodas hebreas. La primera es el desposatorio o el desposorio. La segunda es la presentación y la tercera es la ceremonia. Ahora bien, hay una gran, por decir, analogía entre la tradición, entre la costumbre del matrimonio judío y la relación que tuvo, tiene y tendrá Jesucristo con su iglesia. Por eso es necesario que usted tenga conocimiento de dónde se agarró el Señor, por decirlo así, acerca de cuando habló de las 10 vírgenes. Había una cultura de por medio, que era la cultura judía. De esta semejanza bíblica podemos todos aprender, ya sea aquellas parejas que están comprometidas hacia un matrimonio, como también los que estamos ya casados. Las bodas hebreas, como le dije, consisten en 3 fases. El desposorio, que no era otra cosa que, vaya viendo su Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 26 y 27, que mientras la pareja hebrea todavía estaba en su infancia, se comprometía el uno al otro de guardarse en pureza hasta el día del matrimonio. Y la Biblia nos habla que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. De ahí donde viene el desposorio, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Asimismo vemos que la iglesia de Jesucristo, fue desposada con Cristo por elección soberana en la eternidad pasada. La iglesia es desposada, la esposa del Cordero, como habla el libro de Apocalipsis 21:9. La Biblia también nos enseña, hermano, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dice el libro de Efesios, capítulo 1, del 4 al 6. Adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto, dice, de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, el guardarse puro, la primera fase en la costumbre judía, el guardarse puro delante de Dios, es lo que quiere de nosotros el Señor como iglesia. Durante este periodo de compromiso, en la cultura hebrea era tan importante como dentro del matrimonio mismo. Después viene la segunda fase, la fase de la presentación, desposorio. Después viene la presentación. Esta fase constituye las festividades que por lo general duraban muchos días antes de contraer nupcias. Algunos eruditos, algunos teólogos estiman que la duración era hasta de 7 días. La iglesia será presentada ante Cristo
el día del arrebatamiento. Y dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vistan de lino fino, limpio y resplandeciente, porque vino fino es las acciones justas de los santos. Segunda fase. Tercera fase, la ceremonia. Mire que primero el desposorio, después viene la presentación y después de eso viene la ceremonia, el intercambio de votos, la última cena, el banquete, indica el fin de la ceremonia. Y esta tendrá lugar con el establecimiento de ¿qué? Del reino milenial, del Mesías sobre esta tierra. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 22, del 15 al 18, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aleluya. Las palabras entonces que leímos hace unos minutos han llegado. En el versículo 7 han llegado las bodas del Cordero. Pudieran traducirse como se han completado. La novia ahora es la esposa, porque no es lo mismo ser novia que ser esposa. Hoy somos novia. Aleluya. Por eso la importancia, hermano, de cuando el Señor Jesucristo venga por su novia, nos encuentre bien ataviada, sin mancha, puros, para podernos presentar primero ante el tribunal de Cristo. Aleluya. Recibir nuestras coronas. A la novia se le pone una diadema. Aleluya. Su premio. Y después venir con el Señor Jesucristo a la gran cena. Alabado sea Dios. La cena nupcial, hermano amado, todo se está preparando. Y es interesante notar que esta cena nupcial del Cordero, de nuestro Señor. Y el título que Cristo quiere enfatizar por toda la eternidad es que Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios, porque Él habla del amor para con su iglesia, por su iglesia, y el precio que Él pagó por su iglesia. Él pagó por nuestros pecados. Él dio su vida por la iglesia. Él dio su vida por la novia. Mientras tanto, hasta que Él nos venga a ver, debemos nosotros prepararnos para esta cena. Dice el libro de Apocalipsis 22, del 12 al 17, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, el libro de Efesios 5, 24, 26, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas respeten a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a quien, a su iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo amó a la iglesia y se entregó por la iglesia y pagó por la iglesia. A su nombre sea la gloria. Entonces podemos ver aquí una analogía del matrimonio de Cristo con la iglesia. Por eso leímos en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, del 7 al 9, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha
que en la tradición judía era el novio el quien tomaba la iniciativa en el matrimonio, dejando la casa de su padre y viajando a la casa de su futura esposa. Así Jesús dejó la casa de su padre en el cielo y vino a la tierra, a la casa de su iglesia, hace más de 2000 años. Jacob, la Biblia enseña que él tomó la iniciativa de ir, llamar a Raquel para tomarla como su futura esposa. Él tomó la iniciativa. Él nos amó primero. Cuando usted ve a alguien, por decirlo así, y le pone el ojo a usted que es soltero, ¿qué es lo que hace? ¿Quién tiene que dar el primer paso? El varón. El Señor dio el primer paso. Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, vino a dar su vida por nosotros. Un amor incondicional, un amor ágape. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 4:19, primera de Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él mostró su amor. Él se fijó en nosotros. Así como en la costumbre judía también, un pacto de matrimonio se establecía cada vez que un novio venía a tomar a una novia, había un pacto. Se estableció un pacto. También Jesús, mediante su pacto de sangre, en la cruz del Calvario, vino a este mundo para obtener a su iglesia. No es por gusto, hermano, lo que la Biblia nos enseña. No fueron por gusto las palabras que el Señor Jesús dio. Por eso hay que escudriñar la palabra, hay que investigar la costumbre judía. No era por gusto que el Señor Jesús decía la novia, y la comparaba con la costumbre judía. Dio el primer paso. Vino un pacto. Él nos amó primero. Estableció un pacto, el pacto de sangre. En la misma noche en la cual Jesús hizo su promesa en Juan 14:3. ¿Cuál fue el pacto a sí mismo? De que si yo me voy a prepararles un lugar y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también vosotros estéis. Qué lindo, ¿verdad? Él estableció un pacto de comunión. Mire lo que dice Mateo 26, versículo 27 y 28, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derramará para remisión de los pecados. Al día siguiente de esta cena simbólica, Jesucristo literalmente cumplió lo prometido. Derramó su sangre, vertió su sangre por la iglesia. Juan 19:33-34 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron sus piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Por eso el libro de Hebreos 9:15 dice que hay un mediador del nuevo pacto. Él estableció un pacto con su amada iglesia. Él lo estableció, no usted, Él lo estableció. Él vino a dar su vida, aleluya. Él es el amado. La iglesia del Señor, Él la ganó con su propia sangre. Paralelamente a la costumbre judía, el novio, escúcheme bien, según la costumbre judía, el novio
era quien preparaba un lugar de habitación. ¿Acaso el Señor nos fue a preparar un lugar para nosotros? Aleluya. Para su futura esposa. Durante el tiempo de separación, usted está separada. Y ya pronto viene a llevarla. Aleluya. Él va a preparar una morada para su iglesia, para su novia. Cristo estaba preparando un hogar, una habitación para la iglesia en la casa de su Padre en el cielo durante este periodo de separación. Esta es una de las razones por las cuales Jesucristo ascendió al cielo. Yo me voy, pero voy a recoger, pues ya vengo, porque vendré a ver a mí mismo. Es que nosotros formamos parte de Él. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Aleluya. Porque dice Juan 14:12, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios se los hubiera dicho. Voy pues a prepararles un lugar, porque a donde yo voy quiero que ustedes también estén. Aleluya. De la misma manera como el esposo al final del periodo de separación venía a tomar su prometida para vivir con él en la costumbre judía, asimismo Cristo vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Vendrá en un abrir y cerrar de ojos para así tomar su iglesia y para estar con ella siempre. Y así como una multitud, había una procesión del esposo, anfitriones de la casa del padre del novio, que iban a buscar a la novia a su casa. Así también, hermano, vendrán con Cristo sus ángeles, anfitriones descenderán de la casa del Padre para rescatar a la iglesia. Por ello, cuando leemos las 10 vírgenes, ahí dice, se escuchó una voz, un clamor, el novio viene. ¿Por qué? Porque en la costumbre judía había alegría. Venían todos alegres. ¿A qué? A ver a la novia. Cristo viene. El tiempo se acaba y viene a ver a su novia. Y está todo preparado. Aleluya. Dice Mateo 25:6, y a la medianoche se escucha un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirla. Salid a recibirlo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá desde los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados, seremos tomados en un abrir y cerrar de ojos, y nos iremos juntamente a recibir al Señor en los aires. Y de la misma manera entonces que la novia judía no sabía en qué momento iba a venir el novio. Mire la costumbre judía. Por eso lo interesante, lo importante de estudiar la cultura judía. De la misma manera que la novia judía no sabía el momento o el tiempo cuando el novio vendría por ella, así también la iglesia no sabe cuándo viene el novio. Por eso Mateo 25:13 dice, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, hermanos. De la misma manera como la llegada del novio judío era precedida por un grito o por sonido de voces como de trompeta, asimismo la venida de Cristo por su iglesia. Dice según 1 Tesalonicenses 4:6, porque con voz de mando, con voz de trompeta, asimismo será la venida de Cristo por su iglesia. Será precedida por un grito de trompeta, por un sonido de trompeta, de shofar,
que no la va a escuchar todo el mundo. En el arrebatamiento, solo la iglesia escuchará su amado. En la segunda venida todo ojo lo verá. En el arrebatamiento se van los cristianos, se va la iglesia y nadie va a ver, solo la iglesia. En la segunda venida todo ojo verá al Señor de señores, al Rey de reyes, al justo y verdadero, que viene con su amada iglesia. A su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Señor. Por eso 1 Corintios 15, 51 y 52 dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahora bien, como la novia retorna o regresa con su novio a la casa de su padre, después de su partida de su casa a la iglesia, de igual manera va a retornar con Cristo a la casa de su padre en el cielo, y después de haber sido recogida de la tierra, para reunirse con quién, con el Señor en el aire. Nos vamos a casa. ¿Cuántos se van a esa casa preciosa? Nosotros tenemos un lugar más allá del sol. De la misma manera como en la fiesta del matrimonio judío se encontraban, por eso le dije al principio, una cosa son las bodas del Cordero y otra cosa son los invitados a la cena de la boda del Cordero. Porque cuando usted se casa, usted va con su novio, va al registro civil, y eso de ahí no es la celebración. Ahí anotan sus datos, entra el compromiso, y después de eso viene la celebración. Igualmente va a pasar con la iglesia. La iglesia se va y después de eso viene el festejo. A su nombre sea la gloria. Entonces, de la misma manera como en las fiestas del matrimonio judío se encontraban invitados de honor en la casa del padre del novio, cuando ellos llegaban, así también Cristo y la iglesia encontrarán las almas del Antiguo Testamento reunidas en la casa de su Padre en el cielo, y estas almas servirán como los invitados de honor para Cristo y para la iglesia. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, se declaró con gozo como el amigo del esposo de Cristo. Juan 3, versículo 29 y 30 dice: el que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo de Cristo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Así como la novia judía se mantiene escondida por un periodo de 7 días en la cultura judía, y después de haber llegado a la casa del padre del novio, así Cristo y la iglesia se mantendrán escondidos por un periodo de 7 años después de llegar al cielo. Durante los 7 años, hablando de las 70 semanas, de las 70 semanas de Daniel 9, está tomando lugar en la tierra Cristo y la iglesia, mientras tanto estarán en el cielo, totalmente escondidos de la vista de todos los vivientes de la tierra. Muchos dirán: se fueron los hermanitos, los aleluyas, se fueron con los extraterrestres. Que digan lo que quieran decir, pero usted que es iglesia del Señor sabe
que usted se fue es con Cristo. Amén. Dice el libro de Jueces 14:12, y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Apocalipsis 5, versículos del 6 al 11. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían armas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, no reinamos, reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Tremendo, ¿verdad? De la misma manera como el esposo con su esposa hacían su aparición 7 días después de la celebración, saliendo de su habitación, esta vez sale, pero con el velo removido, para que así todo el mundo la pueda ver. Así también Cristo con su iglesia, después de los 7 años de tribulación, vendrá del cielo, y los ojos de todos los que estén vivos en la tierra lo verán a Él y a su verdadera iglesia. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Apocalipsis 19, versículo 11 al 14 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia justo y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa ceñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El libro de Juan, capítulo 1, que fue lo que dice en el versículo 1: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne, Jesús, y habitó entre nosotros. El Verbo de Dios y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿De quién está hablando? Si no es de su iglesia. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa, su iglesia, los creyentes, los nacidos de nuevo, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. El que quiere se venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Si estamos comprendiendo, hermano, lo que son las bodas del Cordero, tomando como pie la cultura judía. ¿Por qué se llaman las bodas del Cordero? Porque habla de su amor por la iglesia, un amor para santificarla, habiéndola purificado, como dice Efesios 5:26, en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué se llama la boda del Cordero? Porque habla del precio que pagó por sus pecados para adquirirla, como dice el libro de Hechos 20:28. El novio tomaba la iniciativa, él nos eligió. Por eso la palabra dice en 1 Juan 4:19: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El novio hacía un pacto, el novio se iba a preparar, el novio volvía por su prometida. No se sabía el momento en que iba a venir el novio. La venida del novio era precedida por voces, por trompetas, por
Apocalipsis 19, después de la gran tribulación, esa cena grande, la invitación, ahí va a ser. Se anuncia inmediatamente antes de la venida de Cristo. Luego viene la invitación a las cenas de las bodas del Cordero, versículo 9. Y luego viene Jesucristo a la tierra por segunda vez. ¿Dónde serán las bodas? Mateo 22. Dice la palabra del Señor: el rey hizo una fiesta de bodas para su hijo. Del versículo 4 al 6, dice que mandó a llamar a sus invitados, a los judíos, pero no quisieron ir. Y afrentaron y mataron a los enviados. ¿Pasó o no pasó eso? A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El rey destruyó a esos hombres y quemó la ciudad. Mateo 22, 7. Llamó a otros y se llenó las bodas. El rey fue a ver a los convidados y vio uno que no estaba vestido de bodas. Versículo 11. Lo mandó a atar de pies y manos y echar fuera. El versículo 13. Porque para usted estar en las bodas tiene que estar impecable, aleluya, santo del Señor. La iglesia no es convidada, no es invitada a la iglesia. La iglesia es la novia. Tenga mucho cuidado. La iglesia es la novia, no es la invitada. La iglesia es la de Jesucristo. Aleluya. Cantares capítulo 6, versículo del 8 al 10 dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol e imponente como ejércitos en orden? Es que hay que leer la Biblia, hermano. Apocalipsis 19 del 11 al 14 dice: y entonces vi un cielo abierto y un caballo blanco montado por el Señor, hermano, el fiel y verdadero, y con él venían los ejércitos celestiales. Y la Biblia nos dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, y aquí dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que seguían en caballos blancos. ¿De quién está hablando si no es de la iglesia? Estoy por terminar. Jesús, las fiestas judías, escúchenme bien esto: 7 fiestas, 4 están cumplidas. En la Pascua murió Jesús, tipologías cumplidas. En la fiesta de panes sin levadura se sepultó al Mesías. En la fiesta de las primicias resucitó Jesús. Y en la semana del Pentecostés llegó el Espíritu Santo. Quedan 3 fiestas: las fiestas de las trompetas o el Rosh Hashanah, que es la segunda venida del Mesías, que es la que falta, la que viene con la iglesia. El día del Yom Kippur del perdón, que es el día del juicio ante el gran trono blanco. Y la fiesta de los tabernáculos, que es el inicio del reino mesiánico.
estas 3 fiestas faltan todavía, pero no se darán hasta que la iglesia se vaya. Y estamos a punto de irnos. Mira el reloj profético, Israel. Mire todo lo que está pasando. El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: ustedes saben mirar las nubes, saben cuando va a llover, ustedes conocen bien eso, pero no saben discernir los tiempos. Estamos en los últimos tiempos. La iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento se va. Y los que están apercibidos, los que tienen limpios los oídos espirituales, los que viven en integridad, en santidad, amando a Dios de corazón, son aquellos que escucharán la trompeta cuando Cristo venga. Amén, iglesia, amén. Así que prepárense, que Cristo viene, el tiempo se acaba. Pónganse sobre sus pies.